Bueno, muy buenas noches. Tengan todos crisis y conflictos en los matrimonios, en las parejas, en las relaciones. Creo que una charla muy nutritiva, muy edificante. Y a través de esta charla, yo creo que es parte fundamental en este módulo que ustedes están llevando a cabo, un módulo de acompañamiento creo que los problemas matrimoniales, los conflictos en el matrimonio, ninguno de los presentes estamos ilesos a pasarlo. La diferencia es cuando se vive con un acompañamiento a cuando se vive de manera solo, ¿verdad? Nosotros este fin de semana tuvimos la gran bendición, oportunidad y el tiempo también de darnos con mi esposa. Nos fuimos a un retiro matrimonial ahí a Cuernavaca y la verdad que fue un tiempo muy especial. Y pues ahora, para seguir con este, con este conocimiento de los matrimonios, los conflictos y todo ello, pues bueno, el doctor Alfaro con nosotros. Bienvenido, doctor Alfaro, gracias por aceptar la invitación y estar por aquí. Ya está habilitado para compartir pantalla. Usted nos dice qué hacemos y nosotros escuchamos. Bienvenido, gracias. Sí, ok, gracias. Pues muy buenas noches. La verdad, siempre para mí un gusto poder compartir, porque cada ocasión que tengo esta oportunidad no dejo de sentir esa sensación, ¿verdad? Como cuando uno va a dar la primera clase, así la sigo experimentando, así la sigo teniendo. Luego le comentaba hace un ratito a mi esposa, le voy a dar otro repaso porque no me lo sé muy bien todo de memoria. Dice, ay, ¿cuándo has utilizado la memoria? Dice, entonces, pues esperemos que sea el Espíritu Santo que hable a través de nosotros y que nos lleve y que nos ha puesto sentido. La verdad que no necesariamente, fíjate, viendo todo el contenido, vamos a entrar ahorita, voy a compartirles la pantalla y en ese iniciar, me dice si se ve ya la pantalla. Ya ahora sí la estamos viendo. Ok, entonces te mencionaba, ¿no? Que en este caminar de las cosas que nosotros estamos viendo o estamos haciendo, la realidad que cuando hablamos de crisis y conflictos son dos cosas, porque pareciera ser que ahí el escrito nos decía crisis o conflictos. Y la verdad que entendemos que no necesariamente a los que estamos ahorita presentes en la clase tiene que ver si tengo o no una pareja en la actualidad, pero acuérdense que nos estamos formando como esos acompañantes, como esos consejeros, y necesitamos entender desde esa óptica, ¿verdad? Los dos escenarios que se puedan presentar cuando trabajamos hacia alguna crisis o algún conflicto dentro de algún matrimonio o de una relación conyugal. Sin embargo, vamos a encontrar que también nosotros tenemos esas crisis con nosotros mismos. Y ahí empieza un concepto también a vivenciar esa experiencia. Entonces vamos a ver las crisis y yo pondría o conflictos en la relación conyugal. En ese sentido, ¿qué vamos a estar viendo de acuerdo a los apuntes? Bueno, yo quiero irme guiando con lo que pude establecer y manejar en esto. Fíjate muy bien, lo que quiero decirte es cómo construir una relación conyugal de calidad. Y esto es algo muy importante porque sabemos que cuando está el enamoramiento, les he explicado, ¿verdad? Están los tres cerebros, está el cerebro instintivo de supervivencia y el que tiene la reproducción, pero luego tenemos el sentido emocional y entonces hablamos de ese enamoramiento y el enamoramiento que permite que precisamente todo es color de rosa. No sé si les haya pasado, a ver, quiero que me ayuden y hagan y el enamoramiento no tiene que ser actual o ahorita, sino que quiero que lo recuerdes en algún momento de tu vida que cuando te enamoraste has escuchado o quizás tú mismo te diste cuenta de que de pronto es qué hermosa mañana y no te habías dado cuenta que todas las mañanas son hermosas, o qué bonito se ve el cielo cuando está uno enamorado, o qué tranquilidad o la misma atmósfera o un bosque, pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces, esa sensibilidad que de pronto viene por el enamoramiento, pues nos permite tener otra visión en esa situación. Y entonces en esta pregunta, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, que es un libro que también es de mucha sabiduría, dicen, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si se dan cuenta, es para ambos, no necesariamente nos habla de tener una relación conyugal, si es en el caso de que alguno de nosotros no la tuviéramos en este momento. Pero la idea de la formación que estamos recibiendo como consejeros es algo bien importante. Y sabes, ahí yo puse al final
esa frasecita de palabra que dice las expectativas. Y quiero comentarte, a ver si en esta historia yo puedo tener esa capacidad de decirte. Mira, en una ocasión estaba un sinnúmero de especialistas, desde un psicólogo, un sacerdote, un ministro, un psiquiatra y bueno, un experto en la relación conyugal. Y habló de pronto una persona vía telefónica porque estaba abierto el aire en esa estación de radio y estaban tratando de dar el consejo. Y de pronto habla una mujer, ya se veía cansada, dice, es que yo ya no lo aguanto, yo ya he hecho mucho, le he perdonado muchas cosas, sabes, tengo ganas de matarlo, tengo ganas de hacer esto. Y todo el mundo pues se quedaba viendo de los que estaban ahí. Y de pronto, pues ya así como el pastor Arturo, pues que hable Alberto, ¿verdad? Y así me tocó en esa situación. Y dígale usted algo, usted sabe mucho de la mente y todo lo demás. Y bueno, quiero decirte que una de las respuestas que fue y que sorprendió a todos y se quedaron viéndome cuando le dije, efectivamente, tiene razón, señora, mátelo. Fue lo que le dije. Pero enseguida, así después de ese breve silencio como ahorita de que le dije, mátelo, le dije, sí, pero mate al hombre que construyó en su mente y enamórese del real. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos de los problemas que tenemos, tanto en el conflicto como en la situación de convivencia, es debido a qué? A las expectativas que hacemos. Y esto nos pasa a todos los seres humanos. Hago expectativas de lo que espero. Ay, es que se veía muy buen hombre o se veía una muy buena mujer, pero la verdad, y algunos le dicen de pronto, oye, tu esposo o tu esposa, qué buena es. Y sí, porque tú no has vivido, te la dejo 24 horas para que veas. Y nos pasa a veces ese concepto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es de veras el problema en este conflicto, en esta situación de esa relación de crisis que podemos estar viviendo? Son las expectativas que nosotros mismos construimos o esperamos de aquel concepto. Y la expectativa no es más que una posibilidad que la vida nos puede dar de que algo acontezca o no. Y la expectativa puede ser el tener un buen trabajo, por ejemplo, el tener, en el caso de la relación conyugal, la expectativa es encontrar aquella situación que nosotros estamos haciendo. Recuerdo también igual con esa historia que te platicaba de un libro que dice, ¿qué hacer cuando tu media naranja es media toronja? O sea, nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos comenzar a caminar en esa expectativa? Y bueno, en este enlace de documento, yo quiero decirte esto, por eso precisamente lo decía. Tenemos tres conceptos. La persona, es decir, estamos tú y yo, como concebida como que, como el ser racional y consciente de sí mismo, y que además es poseedor de una identidad propia, dotado de sensibilidad, junto con la inteligencia y la voluntad, que son cosas propiamente humanas. Ningún otro ser vivo tiene esta posibilidad, o sea, esa expectativa de lo que Dios hizo en nosotros. Dios al construirnos tiene una expectativa y tiene un propósito que nos deja a ti y a mí para poder realizarse a través de nosotros y que ese propósito de Él se cumpla. Sin embargo, tenemos esto, la parte de la crisis que es algo personal. Primeramente es una introspección, es interna. Esa crisis es el cambio traumático en la vida o salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa que puede suceder en lo político, en lo económico, en lo militar, de manera menos propia en emergencias o en épocas de dificultad. Es cuando nos surge la crisis. Y hablábamos hace poquito, pasamos esa crisis, ¿no? La famosa pandemia nos hizo y nos confrontó a una realidad. A veces nos quejábamos, por ejemplo, yo escuché en muchos matrimonios que de pronto teníamos pláticas y la queja era de que no tenían tiempo. Y resulta que se quejaban que el esposo o esposa no estaba mucho en la casa y que no convivían mucho y todo. Ahora que la pandemia les permitió estar en la casa, el conflicto ya no era eso. Ahora la queja era es que ya no sé qué hacer porque no lo aguanto que está tantas horas en la casa. ¿Qué pasó? Las expectativas que estábamos nosotros viendo. Y un conflicto, la crisis digo, es existencial, y un conflicto se da entre individuos o grupos. Es decir, hay una relación fuera de este. La crisis la puedes estar tú viviendo, pero en muchas ocasiones el conflicto tiene que ver con la relación de dos individuos o un grupo de humanos
con intereses diferentes y que entran en una confrontación o oposición, creando un ambiente tenso en el que se debe actuar con respecto hacia el otro. No es malo si permite el consenso, el cambio positivo y el crecimiento de ambas partes. Esto va a ser bueno. De hecho, dice la cuestión de alguna traducción, lo hemos aprendido, que el concepto que se le da a la mujer, que lo hemos visto en la relación conyugal como ayuda idónea, porque así se decía, dice que algunas traducciones más bien te dice que es la que te confronta y te saca la realidad de las cosas, es la que te va a decir la verdad de cómo tú eres, dice, en lugar de ayuda idónea, dice algunas traducciones que es ayuda contraria. Es la que te va a decir, eso no es correcto, eso no es bueno. Ese hábito, esa costumbre que quizás venimos aprendiendo, y ahí es donde surge este sentido. La crisis entonces en una relación conyugal aparece cuando mi identidad personal se ve agraviada por el otro. Y entonces tengo una crisis y esa crisis me hace, no le voy a decir, voy a estar y entras contigo mismo en ese diálogo interno, reconstruyendo esa expectativa. Y ahí es donde empieza. Pero cuando esa expectativa va haciéndose como que esa piedrita se va acumulando, se genera o se gesta el conflicto. Entonces, qué importante quería poner este esquema para que entendamos que son dos momentos diferentes, el de hablar de una crisis en el matrimonio y hablar de un conflicto en la vida conyugal. Son dos áreas que necesitamos tocar ver. Entonces, ¿qué es un conflicto de alguna manera? Este conflicto, ¿verdad? Según la palabra en latín significa golpe o choque entre varios. Dentro del ámbito de la pareja, un conflicto se define como una tensión que emocional. Ahorita hablábamos de la expectativa que nosotros tenemos con la otra persona, un choque o una confrontación. Y simple y sencillamente es, a veces el estar en casa es qué queremos comer. Así de fácil, al puro alimento. Y venimos con nuestros hábitos. Si me gusta, no me gusta, si quiero, no quiero. Y a veces decía ahorita también Arturo en el inicio, ¿verdad? Podemos estar nosotros comenzando a ceder. Y ceder no es estar perdiendo, ni mucho menos estar dejando de ser, sino es comprender en el otro para tener ese mecanismo. Algunos teóricos, vaya, del comportamiento humano dicen que uno de los elementos en una relación, sobre todo de matrimonio o conyugal, la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad que nos permita ver desde la óptica del otro las circunstancias o los problemas de lo que estamos viendo, permitirlos escucharlos, como decía ahorita, el conflicto no es algo malo. Malo es cuando no escuchamos, cuando no damos la oportunidad de ver el punto de vista del otro y sobre todo llegar a consensos de darle una solución en este sentido. Entonces, qué importante es uno de los elementos que vamos a ver, la comunicación. Hablar y hablar con la verdad en el momento de los acontecimientos que están pasando para precisamente nosotros poder frenar o determinar qué es lo que está sucediendo o pasando en este concepto de conflicto. Desde el punto de vista que quiero compartirte, las crisis y los conflictos pueden convertirse en alternativas u opciones para el crecimiento personal cuando son varios elementos que voy a estarte dando aquí. Primero, son afrontados del modo y en los tiempos adecuados. Decía de la carta de Aristóteles a Nicodemo, ese hijo, ¿verdad? Esa parte filosófica que le decía, enojarse no es malo, lo malo es saberse enojar con la persona adecuada, en el momento adecuado, por el motivo adecuado, en las cosas adecuadas. Y dice, ese es lo difícil. Enojarse cualquiera lo puede hacer, pero afrontarlas en tiempos y formas adecuadas es lo complejo. También vamos a darse cuenta que se dan las condiciones para una reconsideración definida. La comunicación se genera y se ponen en acto soluciones viables. Esto es importante. Y las emociones pueden ser orientadas hacia fines productivos. El enojo, la crisis, la molestia, esa nos debe más bien motivar e impulsar en ese momento donde nosotros, como dice aquí la opción, es una opción de crecimiento. Es decir, ese conflicto o crisis a veces Dios lo permite porque va a ser potenciar nuestro desarrollo, nuestra esencia, nuestro ser. Dice, Dios convierte las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y los problemas en bendiciones. Si nosotros acordamos esto, y yo te lo quiero decir, es, no, en la antigüedad, fíjate, y lo puedes estar viendo si tú sigues de alguna manera
la historia, el hecho de estar crucificado en esos palos de madera, o sea, ser crucificado en madera era una maldición, era algo realmente aberrante, era algo que el pueblo, ¿verdad? De alguna manera griego, cuando tuvieron la posibilidad de esas conquistas, para ellos era inadmisible, era algo temeroso hablar de una muerte en los maderos. Pero sin embargo, quiero decirte que viene Jesús y él afronta esa situación, la vence. ¿Y qué sucede después de esa transición de lo que estamos viviendo? Que lo que puede ser maldición, cuando Jesús interviene, lo convierte en una bendición. Por eso te digo que las crisis y los conflictos, Dios, si tú permites, Dios los va a capitalizar para que sean de bendición para tu vida, para que sean de crecimiento en tu vida. Pero tú y yo necesitamos estar firmes en esa identidad que nos ha dado como hijos, como hijas, para que podamos precisamente crecerlo. Te voy a hablar entonces de las cuestiones de los tipos de crisis. Los tipos de crisis son las evolutivas. Dependen de los cambios que enfrentamos y que van con la edad y que van con las etapas del ciclo de vida. Yo he comentado, ¿no? A veces cuando vemos a un bebé, quisiéramos que todo el mundo se quedara como bebé. Qué hermosos son, qué padres son y todo. Pero ya crecemos y hay. Después crecemos y estamos ahorita, por ejemplo, yo he visto a de mi generación personas que ahora quisieran tener 40 o 30 años y están en esa particularidad de decir, no, si yo tuviera esto, ¿no? Entonces hay crisis de esas situaciones y son naturales, que tienen que ver con nuestro desarrollo biológico y fisiológico. Pero después tenemos lo que le llamaríamos las crisis situacionales. Y hay algunas crisis que vamos a enmarcar, no son todas, pero sí son las más interesantes que hemos estado nosotros revisando. Por ejemplo, las crisis accidentales son imprescindibles, dependen sobre todo los factores ambientales. Por ejemplo, ahorita nuestros hermanos del estado de Guerrero están pasando una crisis accidental, es decir, ellos no pidieron de alguna manera vivir lo que están viviendo, pero es algo que son imprescindibles. A pesar de que las noticias quieren echar la culpa de que se sabía y sabía, nadie sabía, esto cambió en momentos. Así es la naturaleza. También de pronto tenemos las crisis familiares, la infidelidad, los celos, la rutina. De hecho, quiero decirte este elemento en la relación de pareja, la rutina es la que mata muchos elementos. Se vuelve tan rutinario todo el proceso, ya llegué, amor, ya me voy, amor, ¿cómo te fue, amor? Bien, y seguimos con lo mismo, haciendo siempre lo mismo. Las rutinas son los que van a ir haciendo esas crisis situacionales. Tenemos también otras crisis sociales cuando cambiamos del trabajo, cuando hay cambios en nuestras jerarquías laborales, cuando hay unos cambios políticos. ¿Y qué pasa en la expectativa? Y después nos damos cuenta de que sigue lo mismo, pasa lo mismo y siguen nada más cambiaron de colores, etcétera, etcétera. Crisis de salud que también lo estamos viendo. De pronto nadie estamos exentos de estar con alguna enfermedad y luego cuando esta se vuelve un poquito crónica nos vamos apropiando y algo que nos pesa mucho a bastante las crisis económicas. Pareciera que ya voy a salir bien y viene otra cosa y ahí en esos altibajos, ¿no? Pero todo esto son situacionales. ¿Qué significa que estas crisis las provocamos nosotros? No es que Dios nos las esté poniendo ni son pruebas que tenemos que vivir, sino que nuestras decisiones, ¿sí? Que las hacemos derivado de nuestra propia experiencia o conocimiento, creyendo que es lo correcto, sin haber consultado antes en esa directriz de sabiduría, pues a ese ser interior, pues nos estamos equivocando en algunos momentos. Entonces, todo esto provoca que el ser humano haya una alteración psíquica y conductual debido a una situación que percibe amenazante. Y esto es precisamente lo que en esta licenciatura, en esta formación que ustedes están llevando, es que podamos entender que no todo lo hace pues el enemigo. Muchas ocasiones tenemos precisamente derivado de esas expectativas que yo fui construyendo en lo que estaba creyendo y se va a hacer lo siguiente. Entonces, qué importante es que tú y yo podamos precisamente comprender desde esta óptica las cosas que nosotros vamos a estar viendo y saber diferenciar ese modelo de lo que tú y yo estamos viviendo. Ahora vemos los tipos de conflictos intrapersonales, es decir, con el propio inconsciente, es decir, con nosotros mismos. Ahí traemos esos conflictos.
Es que no me veo bien, es que no me siento a gusto, es que este cuerpo, es que este cabello, es que no sé por qué así, no sé por qué, esos conflictos. Los interpersonales, que es contra dos o más personas, ¿verdad? Es ese debate, esa discusión que podemos hacer. Intragrupales, cuando ya estamos en una comunidad, en todo momento, en todo lo que estamos haciendo, y que puede ser hacia el interior, en el mismo equipo de trabajo, o a veces con otros grupos de trabajo. Y ahí vamos a estar viendo, esas son la serie de conflictos que podemos estar viendo. Y ya entendemos que todo, si lo vemos, son expectativas, es decir, algo que construí que no estoy viendo ni siguiendo de una manera en lo que yo estoy haciendo. Es decir, quiero tener una largura de días y no me cuido, quiero adelgazar y no me cuido, quiero hacer esto y no. Entonces son expectativas, no es que tengamos o no la capacidad de hacerlo. Entonces, vamos a ver cuál es la visión que nosotros determinamos en las formas de conflicto, cómo lo vemos, como un conflicto constructivo o un conflicto destructivo. Son dos caminos. En la Biblia encontramos que dice que hay dos pesares, dos sentir. Dice, el que viene de parte de Dios es para revelar las cosas que necesitamos ajustar, pero los que vienen de parte del mundo, dice, esos te llevan a perdición y muerte. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese conflicto? Dice que hay un ciclo constructivo. Está el desacuerdo, entonces me voy. El conflicto solución, me voy a una edificación y después hacer el ajuste. El ajuste refleja la restauración. Es decir, ya mi esposa o mi esposo hablábamos de que dedicamos un tiempo a hacer cualquier actividad o tener un tiempo de calidad o un diálogo o cualquier cosa, y ese ajuste es donde va a reflejarse que está comenzando a darse la restauración. También se muestra la gracia y la misericordia y ambos avanzan de manera conjunta. Cuando el conflicto se ve como algo destructivo, y lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la sesión, es que está el desacuerdo, viene el conflicto, si ven aquí, no hay nada, más bien nos lleva a una confrontación. Te digo, me dices, y al final dice en una, vamos a decir, una comparativa de por qué en la actualidad no somos como la antigüedad, ¿verdad? Dice, el problema de la antigüedad es que no tenían suegras. Entonces, no había tanto estrés, no había tanta ansiedad, ¿verdad? Porque no había tanto ese concepto. El joven aparecía, agarraba a una chica y vámonos a su pueblito y a ver que Dios los bendiga. O sea, no había ese conflicto. Y bueno, pues hoy vemos que qué cosas hay, las consecuencias. Ojo con esto. Estamos viviendo en una sociedad donde el divorcio es la única clave que el matrimonio conoce y donde la violencia intrafamiliar ha crecido. Somos el país número 3 en el mundo, ojo, con la violencia hacia el interior de hogares. Y esto es lo que está de alguna manera, vamos a decir, documentado. ¿Qué tantas cosas están sin darse cuenta o sin saberlas nosotros? Somos el tercer país con ese dato, ¿sí? Por abajo nada más de 2 que están en Europa. Entonces, cuando hablé de la expectativa, estamos hablando de 3 grandes momentos, del pasado, el presente y el futuro. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en el pasado? En el presente es qué está pasando en este momento, qué crisis o conflicto estamos viviendo y nos pone alertas en tiempo real. Y en el futuro es qué pasará, qué sucederá si nosotros hacemos esto y rescatamos. Pero esto es no para tomar la decisión, sino es cómo hacer el ajuste de reconstrucción y de restauración de una relación. En el pasado también está el cómo y por qué pasó. Cómo y por qué pasó, y en ese sentido es cuál es la mejor o siguiente acción que voy a hacer a partir del presente. En el presente, ¿qué voy a comenzar a hacer para que esto comience a modificarse? Y si eso no lo hago, ¿qué estoy viendo en el futuro? ¿Qué sería lo mejor o lo peor que pueda suceder? Entonces, dice en esa palabra que vimos al inicio que cuando se tienen ambos, dice Dios que es mejor tener, precisamente si alguien cae otra pieza, tener a la ayuda idónea, tener a ese recurso para poder otra vez crecer. Entonces, en este análisis, en 3 grandes momentos, recordemos que si no aprendemos en el presente a tomar la decisión, estamos en un pasado que me lleva a la depresión y en un futuro que me lleva a la ansiedad y al estrés completamente. Entonces tenemos que aprender nosotros en esta directriz
a poder analizar las cosas. Vamos a ver entonces, de acuerdo al documento que se nos compartió, cuáles son esas situaciones, porque a veces pensamos que ser cristiano pareciera que todo es color de rosa y que ya no hay necesidad de hacer más nada. Y entonces vemos que la creencia de que por ser cristianos nuestro matrimonio va a funcionar. Hoy nos damos cuenta de que este mismo dato porcentual está en matrimonios cristianos, en las iglesias, en la actualidad. De hecho, hasta en pastores, ¿verdad? Que han dejado a la pareja. Aquí conozco varios, en la ciudad, que tuvieron ese tropiezo. Y no lo digo como una juzgarlos, lo digo es, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos dejando de hacer realmente como seres humanos, como seres racionales en lo que Dios ha permitido tenerlo? Y vamos a estar viendo entonces que esta situación de toma de decisiones en las cuales nosotros estamos teniendo es que se ha hecho como que el ser cristiano como una moda, como una situación de estar viviendo nada más y sentirnos, ¿verdad? Que cada domingo yo asisto o que me congrego y estoy. Y que cuando también se genera el conflicto, decíamos ahorita en el grupo, ¿qué es lo que hago? Me cambio de iglesia. Y es todo lo que hemos aprendido. Hoy vemos que hay un alto índice de personas que pocas veces echaron raíces en un lugar, que han estado cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y repito, el cambio no es malo, el cambio es cuando se vuelve una constante en tu vida y tu vida no es transformada. Entonces vamos a ver algunos conceptos que sí nos pueden ayudar para que nosotros veamos. Aquí vemos en la imagen, ¿verdad? El camino a la cruz es uno y es corto y nos lleva a otro, y el otro puede ser la economía, el éxito, ¿verdad? La prosperidad, en qué momento vamos a estar nosotros viviendo o sustentando. Hay un esquema sistémico de conflictos. Los conflictos que tenemos, nos dice aquí, y esto lo tienen ahí en su lectura, ¿verdad? Los ajustes en los aspectos de la herencia generacional y que nos dice es cómo vamos a estarnos conociéndose. Creo que no sé si ya, nada más señálame Arturo, ya hicieron lo de la ventana de Yoari para ver sus debilidades y fortalezas. Sí, ¿verdad? Ok. Eres conociéndonos, ¿verdad? Y creo que ahí, si lo hicimos de manera correcta y fuimos auténticos, podemos descubrir que había cosas todavía, como nos lo ha dicho también el doctor Arturo, cosas que de pronto sabemos que a nadie hemos contado, que ahí las teníamos y que de pronto en esa confrontación nos dimos cuenta de que hay procesos que todavía estamos teniendo por ahí guardados, y no porque sea algo malo, sino porque quizás se nos pasó y ya no le dimos importancia, los guardamos, que dice la palabra de Dios, que a veces se cauteriza nuestra mente para no provocar, ¿verdad? Lo que estaba haciéndonos en ese sentido, pero eso es algo biológico de naturaleza humana. Otros aspectos que también se ajustan son los de la convivencia, es compenetrándonos, es cómo ahora nos vamos a comenzar a relacionar, cómo voy a ceder para yo comentar en este sentido las cosas que yo voy a estar viviendo y sobre todo los otros, los de carácter relacional. Lo he comentado en otras charlas cuando lo digo, el ser humano es racional, es emocional, pero también es relacional en todo momento. Y las relaciones dependen mucho precisamente para tener esto. Entonces, si entendemos que nosotros en algún momento de nuestra vida decidimos compartir la vida con otro, esa relación por consecuencia va a traer un ajuste en todas estas esquemas, en todas estas relaciones. A veces estamos nada más por hábitos, por costumbres. De pregunta, una madre estaba invitando a la hija y a su, en este caso a la misma mamá, es decir, iban a estar 3 generaciones, querían compartir porque, pues bueno, era una fecha importante como las que estamos acercándonos. Y se reúnen y de pronto en la comida le dice, oye mamá, te pregunto porque mi esposo siempre me dice, ¿por qué hago el pollo, la receta del pollo en 2 sartenes? ¿Y por qué tiene que ser así? Me ha preguntado mucho y la verdad que yo le dije, pues así la hace mamá. Así es que ahora que estamos aquí, te pregunto, ya que está él aquí. Y dijo, hija, ¿sabes qué? Tampoco yo le había puesto atención a eso. Déjame preguntarle, mira, aprovechemos, aquí está tu abuela porque así me lo enseñó. Y le preguntan a la abuelita, abuelita, ¿por qué la receta se llama el pollo en 2 sartenes? Bueno, hija, lo que sucede es que nosotros éramos 11 de familia y un pollo pues no era alcanzaba todo, entonces teníamos que hacerlo en varios sartenes porque no teníamos eso. Y entonces a veces nos quedamos con esos paradigmas, con esos usos y costumbres que la familia nos enseñó y pensamos que así es. Y de pronto, por ejemplo,
un conflicto que al inicio yo tenía es cuando mi esposa dice, vamos a comer pozole. Y yo el pozole lo tenía, vaya, sin tantas cosas, y de pronto ella dice, me traes por favor crema, queso y tostadas. Y entonces dije, pero crema y queso, ¿para qué? Es que nosotros preparamos la tostada, le ponemos la crema, luego el queso y luego lo comemos. Dije, no, qué show para estar comiendo así. Y al principio, pues era, bueno, ¿qué hice? Ya hice un ajuste. Ahora no como la tostada, ya le echo mejor la crema y el queso al caldito, algo que ya va revuelto. Pero ya accedí a hacer un cambio, una modificación en los procesos. Entonces, esas convivencias ya lo fuimos entendiendo, accedemos a algo y ya he ido entendiendo algunos otros modelos. ¿Por qué? Porque son hábitos con los cuales nos vamos a estar confrontando. Les decíamos expectativas. Quiero que se graben de esta clase que el problema más grande del ser humano son las expectativas que generamos, pero que las hacemos no dirigidas por el espíritu, sino por nuestros conocimientos, por nuestras experiencias personales. Ahora bien, estos ajustes que se van a ir dando en el aspecto generacional que tiene que ver con el conociéndonos, veamos el temperamento. El temperamento, ya se dieron cuenta de los temperamentos, creo que también ya lo supieron, ¿verdad? Quién es colérico, quién es flemático, quién es melancólico, pero sabes, todos tenemos los cuatro, no estamos aislados y no somos puros. Y de alguna manera, algo o alguien nos saca uno de esos temperamentos. Quizás puede ser flemático, pero sé que si le buscas, como dicen, le buscas cuatro patas al gato y se las vas a encontrar. Al que el temperamento flemático, que es tranquilo, que es pasivo y todo lo demás, también le va a salir lo colérico y lo sanguíneo si tú le sigues dando lata. O sea, todos lo tenemos el temperamento, pero ¿por qué? Porque es una herencia genética, es algo que heredamos. Ahora dice que el carácter dado está formado por la herencia, es decir, esas calidades y características va formando, pero también nos habla de que esto puede ser modificado. Lo aprendemos, como decía ahorita, por usos y costumbres, por hábitos, por paradigmas de lo que vivimos en nuestros primeros años de vida o en esa relación, ¿verdad? Familiar o amistad. Y después desarrollamos el concepto de la personalidad, que es lo que nosotros mostramos, que es lo que nosotros proyectamos en un momento determinado de nuestras vidas. Por eso los griegos le hablaban y decían el concepto de Parsons, y Parson significa persona, y esto lo utilizaban mucho porque ellos lo que hacían eran escenarios, llevar esas precisamente obras de teatro y se utilizaban máscaras, y entonces de ahí sale el concepto de personalidad, porque dice una manera de ser es cuando nos comportamos en un lugar de una manera y estoy en otro lugar de otra manera, y si estoy con la pareja de otra manera. Y no sé si a alguno de ustedes les haya pasado esa atribución. Y bueno, y algunos pues rebasamos que no importa quién esté, como quiera lo hacemos. Sin embargo, como está la otra imagen aquí que vemos hacia el lado derecho, pareciera ser que esas prisiones o cadenas por los cuales fuimos nosotros marcados de esa herencia biológica y de familia, pues nos puede limitar a que nosotros podamos querer trascender. Entonces, la familia, que es origen, dice, nuestros propios conceptos de normalidad. Y entonces a veces, ¿qué creemos? Pues que mamá le gritaba, papá le gritaba a mamá, pues es normal. Yo lo sigo haciendo como algo normal. Yo no nunca lo vi mal, el que poder levantar esto. Entonces, somos productos del pasado, pero no prisioneros. Que nos quede claro en ese sentido, que así ya vemos. Entonces, pues la soledad no es algo que estemos bien. Quizás lo aprendiste, pero no es lo común. A veces hay gente que no quiere ni hacer absolutamente nada, ni moverse, porque dice que así está bien, pero nosotros tenemos que ver. Otro concepto, la culpabilidad o el aislamiento. A veces no queremos ningún roce con nada de la familia, con nada de otros vecinos, con nada de esto. ¿Y esto qué va sintiendo? Pues hace inseguridad, nos fomentan miedo, nos va dando, pero creemos que eso es normal. Y algunos que vamos entrando a ciertas edades también pensamos que eso es normal que se me olviden las cosas porque ya estoy grande. No, no es normal. El detalle está qué estoy dejando de hacer y qué estoy permitiendo, ¿verdad? Que esto me acontezca. Entonces, en esas costumbres, recordemos que nuestros hábitos somos productos de ese pasado, no nos deben de alguna manera cautivar o mantenernos prisioneros. La palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Y en esa verdad, precisamente, la verdad está basada en algo, en amor. Por eso en una relación conyugal.
hablar siempre con la verdad, eso es lo que vamos a estar edificando el concepto del amor, y eso hace que tu puerta esté cerrada, que el enemigo no pueda hacer ningún otro factor bajo ese esquema. Pero aquí viene otro. ¿Cómo nos vamos a ir entonces ahora compenetrándonos en esa vivencia cotidiana, en esa convivencia del día a día de las cosas? En algunos pasos, en algunos casos de la relación conyugal, fíjate bien, pasa algo bien importante, que en lugar de hablarlo, nos vamos acostumbrando a que así es. Y entonces cedemos, pero ese ceder que no viene, insisto, con una voluntad de comunicar y tratar de hacer algo, a la larga, yo no concibo cómo un matrimonio después de 30 años decide divorciarse. O sea, en mi mente racional no entiendo cómo después de 30, y que la respuesta sea, es que la aguanté nada más por los hijos. Híjole, la verdad que es cuestión de reflexionar, es cuestión también de preguntarnos qué es lo que estamos dejando. Entonces, una de las cosas que yo aprendí con mi apóstol, que fue lo primeritito, es cómo definir los roles en la pareja. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? Porque a veces ya traemos en aspectos bien, así bien diferentes. Ahorita voy a hacer una pregunta, a ver, aquí, bueno, alguna mujer que me corresponda. ¿Qué aprendieron de que qué debe de hacer el varón? A ver, díganme, ¿cuál es? No, no lo que creemos ahorita, no. ¿Cuál es la creencia que venimos culturalmente arrastrando de lo que hace el varón y lo que debe hacer la mujer en casa? A ver, cuál es esa realidad? Que él trabaja fuera de casa y no interviene en las labores de la casa. Ajá. ¿A quién le toca sacar la basura? A la mujer, todas las labores de la ¿A quién casa le toca barrer y trapear? a la Y mujer. Marisol, a ver, Marisol está que quiere, a ver, dale Marisol, abre tu micrófono. Abre el micrófono, Marisol, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál era el paradigma Sí, tuyo? señor. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te decían que tenía que hacer el varón y qué tenía que hacer la mujer? Pues siempre decían pues, que el hombre era el que salía a trabajar y que nosotras debíamos, pues, ser como mm, obedientes al hombre y como sumisa. Muy difícil. Sí, es así, así es. Ahí está también una persona sabia, ¿verdad? Pastora Linda, ¿qué nos dice usted? ¿Cuáles eran esas costumbres que se utilizaban? ¿Qué rol tenía que tener la mujer y el hombre? Pues el hombre era el proveedor y sigue siendo el proveedor. Sí, tiene que seguir trabajando y la mujer, ama de casa, preparar comida, tener ropa lista, comida limpia, niños educados y todo el rollo. Sí. Sí, nada más que también hay que ahorrar, ese era el modelo y funcionó, pero funcionó hace 60 o 50 años atrás. El Ujú. detalle que ahorita, los roles que nosotros venimos haciendo o estamos estableciendo, vienen a romper con ese prototipo que nos fuimos haciendo. Y no es que sea bueno o malo, las responsabilidades que Dios nos dejó son inamovibles. Somos proveedores al varón, nos guste o no, y tendremos Ajá. que buscar. Si la mujer trabaja, que es un derecho auténtico de desarrollo y plenitud, pero sin que ella tampoco ponga como el que el trabajo y te toca hacer. Entonces, por eso es importante definir roles y qué nos va a corresponder y cómo te puedo ayudar. Y si eso lo ajustamos a lo que voy a hablar en la parte final de este breve mensaje que estamos tratando de compartir de esta enseñanza, vamos a hablar que hay ese libro que nos habla de los 5, ¿sí?, lenguajes del amor, y uno de ellos son los actos de servicio. Es decir, cómo yo te puedo lavar, yo te puedo planchar. ¿Y qué hice yo en mi voluntad? Y lo platico, ¿sí? Por ejemplo, yo descubrí que mi esposa, pues, trabaja, bueno, ya dejó ahorita de trabajar, pero siempre trabajó y se iba muy temprano a la escuela, porque ella entraba a las 7 de la mañana y yo una hora después. ¿Y qué aprendimos? Que yo venía de un hábito, porque estuve solo, es decir, en mi soledad, porque no tuve los padres, y yo aprendí a planchar. Y entonces que sí me quise hacer como que yo soy el que mando aquí, sin nada más que yo compro la plancha, ¿verdad?
Como me toca planchar, yo decido qué plancha voy a comprar. Entonces, claro que compraba lo que mi esposa no quería. Pero es que las compras muy caras. Pues sí, porque me gusta que tengan así para poder planchar bien padre. Que no te queman nada, no tienes que regular nada. O sea, son automáticas, son inteligentes esas planchas, ¿verdad? Saben qué textura están tomando y lo podemos hacer. Entonces, esos roles, ese es hablar en esa distribución, los valores, el manejo de la economía, porque tampoco es ya, no es que al hombre, no es que a la mujer, no. Aquí tenemos que ser sabios y ver quién administra mejor las cosas y cómo vamos a tener resultados. Nuestro apóstol siempre nos está enseñando evidencias y resultados, qué tan competentes somos en lo que tenemos. Aquí no nos vamos a basar por roles. Ahora, si queremos irnos a esa situación y no lo tengo, es qué necesito hacer para aprenderlo, cómo administrar esos recursos. Y entonces, en esa definición, aquí nos dice, aquí que nos dice una frase, el primer punto es, no es tan importante cómo empieza el conflicto o quién lo inició, sino cómo va a terminar. Cómo lo vamos a cortar, cómo lo vamos a concluir para cerrar ese proceso y poderlo estar llevando a buen término. Algunos dicen que a veces lo buscan el conflicto porque terminan en muy buenas cosas. Entonces, pues bueno, ya también esos son paradigmas, ¿verdad? Diferentes en cada uno porque piensan que esa es la forma, pero a la larga no es así. Esos ajustes, y ya lo estuvimos haciendo, también creo que ya hicieron la historia personal, ¿verdad? Tú, Arturo, también creo que son de las primeras clases, ¿verdad? Esa historia personal de saber cuál es esa herencia, cómo vengo desde mis bisabuelos, qué influencias tuvo, para yo entender, ¿verdad? Todas las situaciones generacionales que yo las vengo teniendo, que no sé por qué me aparecen y no sé por qué suceden, pero que ahí están latentes en mi vida. Y el otro aspecto de irlos conociendo es el concepto de la sexualidad. A veces todavía tenemos tan apremiantes las cosas, tan situaciones en algo bien importante que nosotros podemos estar viendo. Y la verdad les digo y con mucho respeto, una de las condiciones biológicas y psicológicas determinadas por grandes estudiosos, ¿verdad?, de este comportamiento humano, yo te lo quiero decir, dice que nosotros tenemos los sentidos y los agrupan en tres grandes sentidos, los canales visual, auditivo, ¿sí?, y sensorial, es decir, sensorial donde está el gusto, el tacto y el olfato. Si ustedes ven, las situaciones de las prácticas fuera de este caminar utilizan aceites, aromas, cremas y un sinnúmero de factores. Segundo, palabras. A veces casi en esa situación no hay el hablar. Las palabras que pueden surgir, ¿verdad?, de esa relación. Y el tercero, la situación visual. Quiero decirte que en esa diferenciación, mayormente las mujeres tienden a ser visuales, pero realmente en el aspecto de la intimidad y la sexualidad se vuelven sensoriales y auditivas. Casi nada visuales. De tal manera que una de mis preguntas, bueno, lo digo también como parte de esta situación, pues no sé quién dijo que todo tenía que ser siempre a oscuras y en la noche. O sea, lo vemos como algo que así lo aprendimos, como algo que tiene que ser, y que tiene que ser como que cuando ya no hay más chance, ¿verdad? Y que tiene que ser también los fines de semana, se vuelve rutina, y eso mata toda la relación. Y por eso, pues surgen esas desviaciones que vamos teniendo en esa identidad, por no hablarlo, por no establecerlo. ¿Por qué? Por los paradigmas que vengo arrastrando de la herencia familiar y de cómo veía todo este concepto de la sexualidad. Hoy por hoy ya todo lo vemos, pero hay una desvirtuación completa en toda la relación de lo que nos estamos viendo cuando Dios lo hizo con un propósito muy grande y lo estableció muy claro. La ley de Dios es dentro del matrimonio. Hoy los jóvenes quieren decir, voy a probar para ver si me va bien. Y eso es estar cometiendo situaciones que va a traer consecuencias muy severas y que las estamos viviendo por no hablarlo a tiempo y no enseñarlo también nosotros a nuestra juventud. Dice aquí que cómo nos vamos compenetrando. Fíjate bien, viene la explicación ahí, me gustó mucho esta explicación más hermosa del matrimonio según Dios, ¿verdad? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estamos viendo, por lo tanto, dice dejará. ¿Qué pasa? Ahí es una transición. Si yo no puedo seguir, ahorita los matrimonios actuales, no sé si les toque y ustedes, algunos puedan tener ya hijos que están en edad de esa, todavía quieren tener una individualidad. Es que los jueves me junto con mis amigos y voy solo. O sea, ya no está solo, ya no es de esa manera.
¿Y qué es que es el recurso que ellos dicen? Es que están perdiendo esa individualidad. No, fue una decisión que tenemos, entonces tenemos que aprender una transición. Por lo tanto, dice, dejará el hombre, y el hombre debe entrar a una madurez también. Habla, y el hombre, ¿verdad? De alguna manera, en ese sentido, vamos a establecerlo. Dice, modelo de una familia completa, dejará a su padre y a su madre. Es el modelo de una familia completa, lo estamos viviendo aquí. Una nueva familia se unirá, conocerá, establecerá la intimidad a una mujer, que es el ¿qué? Complemento. Y en ese proceso serán, dice, es un proceso de aprendizaje, de amistad, de confianza, de desarrollo, de plenitud, y que va a haber esos roces y ajustes. Sí, va a pasar. En el mundo tendréis, ¿verdad? Aflicciones. Vamos a tenerlas, vamos a estarlas diferenciando y decíamos, pero ¿hacia dónde vamos a caminar nosotros? Y la otra es, serán una sola carne, esa intimidad es profunda entre dos personas. Es ese momento, es ese regalo de Dios que permitió precisamente y que bajo ese concepto da origen a lo que llamamos vida, que es la procreación, ¿verdad? La sucesión de la especie, y dice por eso entonces que Él permite, porque cuando concebimos los hijos, dice, son herencia de Jehová. Ese es el regalo más maravilloso que podemos tenerlo. Sin embargo, te lo dejo nada más como reflexión. Quiero ver sus caras, por eso volteo tantito acá, porque tengo la pantalla así, tengo 3 pantallas para estar viendo todo el proceso, para que nadie se me escape. Pero quiero decirles, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pensarán que mamá y papá un día estaban en esa relación de intimidad y dialogando y diciéndole, Señor, permítenos tener un hijo maravilloso, vamos a concebir a un hermoso hijo, una hermosa hija? ¿Cuántos de ustedes creen que papá y mamá estaban así para que tú y yo apareciéramos? Y bueno, se los dejo de reflexión, no me contesten, yo nomás pienso, al menos en mi caso, digo, no, mi papá me hicieron a la carrera y en la noche, entonces salí como salí, por eso, porque no hubo más situación, ¿verdad?, que permitiera otra relación diferente. Ya nada más de pronto otra vez y pues éramos 11, 7, 14, bastantes hijos, porque Dios es bueno y misericordioso, entonces decíamos. ¿Cuál es el problema que vamos teniendo en este sentido? Que yo voy a ir aterrizando esta clase, ¿verdad? Todos los grandes problemas que podemos tener son un sinnúmero. Pero repito, otra vez, este consenso que han hecho grandes especialistas del comportamiento humano nos dicen que lo basan básicamente en 3 grandes momentos: la comunicación, el sexo y el dinero. Son 3 obstáculos más comunes que ponen en riesgo las relaciones en hombres y mujeres: comunicación, sexo y dinero. Y algunos, todavía más flexibles, dicen, por lo menos de esos 3, 2 deben de estar muy fuertes en el matrimonio. Puede haber buena comunicación y una buena relación íntima, aunque la escasez del dinero esté afectando, los va a mantener sólidos. Puede haber una buena intimidad y dinero, aunque no exista la comunicación, va a haber y va a pasar duradero. Y puede estar la comunicación y el dinero sin tener una relación íntima tan sólida o fuerte, y puede también prevalecer o sostenerse. Pero dice, donde estén 2 fuera, hay matrimonios que tienen mucho dinero, pero no hay intimidad y no hay comunicación, y a la larga van a tronar. Van a tener ese conflicto resuelto en un divorcio, en un pleito, en una situación difícil y compleja. Por lo tanto, aquí yo les pido que dice, el mundo se vuelve ciego, sordo y mudo, discrimina y ¿qué hace? Legaliza lo que no puede controlar. Por eso hoy legalizan el aborto, legalizan esto, legalizan el matrimonio igualitario, legalizan todo. ¿Por qué? Porque dicen que no lo pueden controlar. En una relación conyugal, la verdad se debe decir con amor, ya que el amor es el requisito para hablar la verdad. Pero si la relación es inmadura, ¿qué es lo que hace? Busca el divorcio. Esa es la única respuesta que se tiene. Entonces, nuestra sociedad se preocupa por la apariencia y no por la consecuencia. ¿Cuántos chicos andan en la delincuencia y tú los investigas? 80% de ellos no tienen un matrimonio, no tienen, perdón, un hogar sólido representado por papá y mamá. Son hijos de madres solteras o hijos donde no tienen la figura paterna. Y esto es algo que nos debe a nosotros como terapeutas, como consejeros, como especialistas, como siervos, de poder hacer algo en función. Y quiero decirte que hay una cantidad de jóvenes en nuestra nación
que están precisamente fuera de todo el camino de Dios. ¿Qué hacer cuando nos toca participar en un conflicto? Bueno, evitar enojarse y expresar los sentimientos. Váyanse a la palabra de Dios, Santiago 1, 19 y 20. Comunicación clara y sencilla. Hacer planteamientos positivos y facilitar que los otros lo hagan. Hablar sobre las causas subyacentes en el conflicto e intentar entenderlas. Ser transparente. Trabajar con los asuntos, no con las personas. Siempre lo he dicho. Acuérdate que dice que no tenemos, ¿qué? No tenemos guerra o pleito con carne ni sangre, sino contra huestes, ¿verdad? Contra situaciones. Entonces, no trabajemos sobre los asuntos, sobre los conflictos, sobre los problemas, no sobre las personas. Evitar traer conductas y situaciones pasadas que nada tienen que ver con la situación actual. Retroalimentar honradamente. Luchar porque todos salgan ganando. No juzgar. No considerarse superior y promover igualdad. No marginar al otro. No centrarse en el control, sino en el problema. Y mostrar empatía. Son poquitos, hay muchísimos más, pero son de las propuestas que nosotros, a través de esta lectura de lo que ustedes puedan estar viendo, podemos nosotros estar revisando que esto nos puede ayudar precisamente a salir avantes de este proceso. ¿Qué más necesitamos? Decía yo ahorita, poder aplicar estos 5 lenguajes del amor. Uno, qué importante es el contacto físico en la relación conyugal. No es nada más sino el abrazo, la cercanía, el contacto. También los actos de servicio, el poder ayudar en la casa con alguna actividad, poder establecer, ¿verdad? En esa situación. En el caso nuestro, por ejemplo, pues ya entrados de edad, pues hay cosas que mi esposa por la fuerza no puede hacer. El cargar un tanque de gas o una situación de agua, ¿verdad? De los 20 litros del garrafón, pues son cosas que nos toca, ¿verdad? Entonces lo único que me dice ya, falta agua. Ah, sí, 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 perdón. O sea, no lo tengo, tengo que estar en esa pendiente. También algo importante son los regalos, ¿verdad? Y es para ambos, no es nada más para uno y para otro. Los detalles, no necesitamos estar esperando una fecha especial para estar mostrándole a través de esa esencia. Y también nos habla de los tiempos de calidad. Y tiempo de calidad no significa nada más te doy media hora porque no tengo más tiempo. No, tiempo de calidad implica que cuando estás presente. Cuando estás ahí con la persona. No es estás ahí con el teléfono y el iPad y la computadora, porque luego a veces nosotros hacemos esos conceptos. Y la otra son las palabras de afirmación. Te amo, porque a veces preguntan ellas, te amo, pues por eso estoy aquí, si no yo ya no estuviera. No, no son las respuestas, ¿verdad? Que está esperando, sino las palabras de afirmación, qué guapa, eres mi esencia, eres mi ser, te agradezco, gracias Dios por esta mujer, y estar dándole siempre el te amo, y el te amo es algo auténtico, y es algo que he aprendido, y es algo que cuando mi esposa me lo escribe o me lo dice, le digo yo me siento, wow, o sea, otra vez en esa sensación. ¿Por qué? Porque hemos ido aprendiendo precisamente a darnos o aplicar estas estrategias que de alguna manera a alguien se las reveló Dios, nos las pone y son las formas en lo que podemos nos estar llevando. Ahora, si la relación, tuvimos la oportunidad también de concebir ese concepto de paternidad, ¿qué podemos hacer como una conclusión para él y para ella? Pues la conclusión es para evitar los conflictos derivados de una falta de criterio en nuestras decisiones. Dice, vamos a sintetizar algunas pautas prácticas que nos orienten en nuestra labor como padres. Porque repito otra vez, el paradigma es, ¿quién da los permisos? Papá. ¿Y quién pone los de estos? Papá. ¿Y quién hace los otros? Mamá. ¿Y quién dice aquello? Mamá. Y al final termina siendo. ¿Y qué pasa? Que luego entre nosotros es, a ver, hija, dile a tu papá que si te da permiso. No, dile a tu mamá que te dé permiso. ¿Qué hace la hija? Toma su permiso solita. ¿Y qué hace? Inventa cosas. Y hoy vemos jóvenes, ¿verdad? 15, 16 años salieron embarazadas. ¿Por qué? Porque no tuvimos el cuidado de enseñarles, de respetarle todo. Entonces, ¿cómo podemos hacer en esa situación? Potenciar la autoestima del niño o de la niña, aplicar normas y disciplina, es decir, los límites que yo les he dicho mucho, ¿verdad? La distribución de responsabilidades también es qué nos toca y qué les toca hacer. La selección, también tenemos que tener mucho cuidado en la selección. Cuando son niños, jóvenes, chiquitos, ¿verdad? Que todavía dependen de nosotros, la selección de contenidos. A veces están viendo la televisión o caricaturas o alguna película y no sabemos realmente qué contenidos están revisando. También tener una comunicación permanente con ellos en todo momento y lo más importante, la demostración de afecto. A veces el varón no está acostumbrado porque fue
enseñado de esa manera. Hay varones, ¿verdad?, que se acerca el hijo y quisiera, no, vete para allá, no te vayas a hacer mariconcito como el vecino, ¿verdad? Entonces, andamos con esas expresiones de pronto de no tener la cercanía o la capacidad de poder nosotros guiarlos bajo ese esquema, de sentirle y de garantizarle la afectividad y poderlo tener. Entonces, pues bueno, esta es de alguna manera la sesión de esta clase, que te lleves conflictos, ¿sí?, y crisis en dos momentos derivados de las expectativas que hacemos, ya sea desde el pasado, del presente o el futuro, y hacia dónde la estamos llevando. Y bueno, algunas sugerencias que si estamos tomados de la palabra y los consejos que están escritos en la Biblia, nosotros llevaremos a buen puerto una relación conyugal en la cual permitimos, como dice su palabra, cordón de tres dobleces difícilmente se va a deshacer. Así es que bueno, pues te cedo el micrófono, Arturo, y si hay algunas preguntas o aportaciones, pues adelante. Dejo de compartir. Gracias, doctor. La verdad que muy edificante la charla. Compartíamos ahorita antes de iniciar la clase que estuvimos en un tiempo de matrimonios con mi esposa. Salimos el viernes para Cuernavaca. Nosotros dedicamos un buen tiempo para estar trabajando con las personas en adicciones, con problemas con adicciones, y hoy tuvo la oportunidad de acompañarme a mi esposa y bueno, fue un tiempo muy especial. Y bueno, las crisis y los conflictos que nos va a tocar acompañar a las personas que están en problemas, en dificultades, en adversidades, a veces son muy tristes el ver los resultados que tiene el desenlace, las acciones, ¿verdad?, que lleva el cierre, cómo se culminan estas cosas a través del suicidio, a través de la sobredosis, a través del manicomio, a través de la cárcel, a través del panteón. Y es impresionante cómo concluye hoy en día a veces todo este tipo de crisis, de conflictos que no se saben manejar, que no se saben llevar en el matrimonio. Y lo decía el doctor Alfaro, que vienen a repercutir en nuestros hijos. Una de las charlas que tuvimos ya de regreso para nuestra casa, llegamos apenas el día de hoy, hace un momento aquí a casa, y una de las charlas que tomábamos con mi esposa, pues precisamente es los hijos de pastores, los hijos de líderes ministeriales. Es impresionante, o sea, cómo yo fui no hace mucho, fui a un velorio de un compañero pastor, y el hijo con los pantalones rotos, tatuado, corriendo a la gente que se presentaba de la iglesia, y la expresión del hijo era: ustedes me robaron a mi padre. Y es impresionante, o sea, cómo a veces el daño que nosotros generamos, las crisis, los conflictos, nosotros como pastores, como consejeros familiares, como líderes sociales, a veces no saber manejarlos, no tener la sabiduría, la capacitación, el acompañamiento para poder llevar este tipo de problemas, y pues esto termina en un conflicto. Algo, ahorita para darle la participación, la aportación a alguien más, algo bien importante ahora en este fin de semana. Venimos trabajando y venimos desarrollando en estos seminarios matrimoniales que solamente se hacen una vez al año. Es sumamente importante tener a alguien a quien le rindo cuentas emocionalmente de mis problemas. Si no tengo a alguien a quien le rindo cuentas de mis problemas, y que no esté cambiando ahorita con luego con luego con otro, sino que tenga alguien con quien esté rindiendo cuentas de mis emociones, de mis crisis, de mis conflictos personales, matrimoniales o familiares, el resultado, lo estudiábamos ahora en este fin de semana, el resultado que quienes tenemos la sencillez y la humildad de poder rendir cuentas de nuestras emociones, por lo regular somos matrimonios sólidos.
quienes no tienen esa libertad, esa confianza, no han encontrado con quién poder compartir o rendir esas cuentas emocionales, personales, familiares, conyugales, están en crisis, están en conflicto. Entonces, creo que una excelente aportación. Adelante, nos gustaría escuchar, ¿a quién escuchamos? A ver. Levante la mano quien quiera participar mejor. Y adelante, abra su micrófono. Los veo así como muy pensativos. No sé si es mi reflejo o son ustedes que están muy pensativos. Así los dejó, doctor, muy pensativos aquí. Están en crisis por participar. Buenas noches. Adelante, pastora. Que es muy importante esto que nos han enseñado, estarlo analizando para nosotros mismos, ¿verdad? A veces podemos analizar al medio mundo, pero qué difícil es cuando nos tenemos que amplificar nosotros. Y yo digo, es que nosotros dice la Biblia que el juicio por la casa empieza, ¿verdad? Así es de que creo que cuando nosotros empezamos a apropiarnos, a examinarnos, como Pablo dice, que nos examinemos nosotros mismos, creo que podemos sacar mucho provecho y vamos a poder entender mejor también a los demás. Esa es mi opinión, ¿verdad? Y yo me lo aplico y me ayuda ese conocimiento a resolver. Me llamó mucho la atención el conflicto constructivo y el conflicto destructivo, porque yo apenas tuve un conflicto ya 2 fines de semana, yo tratando de resolverlo, y le daba vueltas y vueltas. Y este fin de semana dije, bueno, pues lo voy a resolver, pero resulta de que se volvió a repetir una acción igual negativa. Y dije, no, pues ya no. La verdad que da trabajo tomar decisiones, ¿cómo se puede decir? Que sanan, que sabes que son sanas por el autoestima, por poner límites, da mucho trabajo, porque a veces la gente lo malentiende y piensa que tú le estás ofendiendo, pero realmente tú estás tomando buenas decisiones por sanidad tuya. Y me gustó mucho eso, analizarlo, porque me ayudó a resolver y quitarme culpas o quitarme condenación, ¿verdad? Sino que uno aprende a resolver con sabiduría. Gracias. Gracias, pastora Angélica. Pastora Linda, ¿qué nos dice luego a Carmen? Vamos a escuchar a Carmen, la voz también de mujeres solteras. Adelante, pastora Linda. Y buenas noches. Pues yo creo que siempre los conflictos siempre van a existir, las crisis siempre van a existir. Y me llamó muchísimo la atención, me gustó y me llamó la atención el tipo de crisis, las crisis evolutivas. Dependen de los cambios que enfrentamos y que van con la edad y van con las etapas de ciclo de vida. Yo me identifiqué muchísimo con esto porque es correcto. Yo creo que también el doctor Alfaro sabe de esto, de cómo, y bueno, todos, ¿no? Sabemos de que con el tiempo estamos en un cambio constante, estamos en una evolución constante y las edades traen cosas, pues, diferentes, nuevas en cada uno de nosotros. Y ya no tenemos la misma agilidad, ya no tenemos la misma destreza, y es un error tan grande seguir tratándonos como cuando nos conocimos. Ay, a mi esposa le gustaba así o así el café cuando yo me conocí. No, estamos en una evolución constante. Y yo no puedo, hablando, por ejemplo, de los cambios, yo no puedo seguir creyendo que mi esposo tiene los mismos gustos. No, hombre, ahora ya no le gustan las camisas anchototas, ahora le gustan ajustadas porque bajó de peso y se quiere sentir más joven y se quiere ver mejor. Entonces, esto es bien importante, las crisis evolutivas, y tenemos que aprenderlas para no caer en errores. Otro de
otro punto que me llamó mucho la atención, las tres cosas tan difíciles: comunicación, sexo y dinero. Difícil. El matrimonio es difícil, pero yo aprendí que cada crisis, cada dificultad era una oportunidad de crecimiento para mí. Yo soy bien colérica y mi esposo pues es flemático, sanguíneo, ¿verdad? Y yo tengo que aprender cómo yo me voy a desarrollar dentro de lo colérica que soy. Y cada situación es una oportunidad para yo crecer. Y bueno, yo tuve por muchos años talleres de sanidad interior, por muchos años trabajé con personas con mucho conflicto y recuerdo mucho una doctora de mucho abolengo aquí en Guadalajara, que ella llegó porque ya se iba a separar de su esposo, un alemán, y ya le había dicho todo: el cura, el cura, el pastor, el psicólogo, el psiquiatra, el consejero, todo el mundo le había dicho que se divorciara. Entonces yo no sabía todo eso. Y cuando ella llega y me presenta todo su problema tan grande, yo le di el reto, le dije: cambia tú. Y bueno, ahí están todavía felizmente casados, han podido superar todo eso, porque ese es el resultado: cambia tú. Y tú como consejero, pues le vas a ayudar a la persona a cambiar, la vas a llevar por ese proceso de cambio, de crecimiento, de madurez, de estabilidad. No vayamos a decirles, por favor, que se divorcien, ¿eh? Ok. Gracias, pastora Linda. Carmen, adelante, y luego vamos a escuchar a un hombre. Ahorita escuchamos a Mateo después de Carmen. Adelante, Carmen. Hola, buenas noches. Pues sí, algo pues impactante todo esto, ¿no? Yo creo que son cosas que ya sabíamos, pero que como que no aterrizábamos bien, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me causó más inquietud, al inicio hablaban sobre las expectativas, ¿no? Que los seres humanos nos hacemos expectativas de cómo queremos que sean las cosas o las personas, ¿no? A mí me pasaba muy seguido. Hace años que me dijo: es que tú no te has casado porque tienes expectativas muy altas de cómo tiene que ser tu esposo. Y después de mucho tiempo, pues lo asimilé y pues sí es cierto. A los cambios a los que fuimos enseñados, por ejemplo, el pastor Alfaro decía, ¿no? Que cómo fuimos nosotros programados de cómo iba a ser el matrimonio, ¿no? De que la mujer tenía que estar en casa y el hombre proveer, pero por ejemplo, en mi caso, mi papá desde niña me enseñó así como que estudia para que un día trabajes y tú tengas tu dinero, ¿no? Entonces, a mí ya no me enseñaron eso de, tú te vas a casar, vas a cuidar a tus hijos, vas a atender tu casa y tu esposo te va a mantener, ¿no? En mi caso ya fue diferente. Y ahorita veo situaciones así en la actualidad. Por eso es que creo que vemos muchas mujeres solteras ya grandes, ¿no? En parte, ¿no? Porque ya fuimos programadas un poco diferente y ahorita veo a los niños a cómo se les está enseñando y pues ya es todavía un poco diferente, ¿no? Entonces, pues sí, pues cómo vamos evolucionando sí influye mucho en las relaciones de matrimonio, ¿no? No sé si en el futuro me vaya a casar, no sé, tal vez sí, tal vez no, ¿no? Pero pues todo esto, pues es de gran apoyo. Gracias, Carmen. No, de que te vas a casar, te vas a casar, porque ya hay Oren por mí, Ana. ya hay un hombre por ahí esperándote. Yo creo que en cuanto termines de sanar, en cuanto termines de desidentificar esta identificación que te pusieron, el hombre ya está listo para llegar, así que oramos. Ok. Gracias, Carmen. Los pastores Una Mateo, aportación Lucy. para la hermana Carmen. A ver. El apóstol José Félix en una prédica nos comentó que él tenía un asistente que quería un hombre grande, guapo, y él le sugirió comprar la ropa de cómo le gustaría que fuera su esposo.
Y ella compró un pantalón vaquero de un hombre de 1,80, las botas, el sombrero, y ella todos los días oraba. Y le dijo, y vas a orar así. Yo quiero que mi esposo sea cristiano, temeroso de Dios, que me ame mucho, que ame a Dios sobre todas las cosas, porque amando a Dios me va a amar. Así es que, hermana, ya sabe usted, ore, compre esas botas vaqueras o ese sombrero y ore sobre ese varón que usted quiere para usted. Este, Gracias. adelante, Mateo y Lucy, que quiera participar. Lucy. Ah, Bueno, tal vez puedo opinar sobre nuestro matrimonio desde que nos casamos, éramos cristianos y pusimos nuestro estándar, Dios, la familia y a lo demás. Y meditando en este tema, hemos mirado que hemos tenido buena comunicación. Claro, no todo el tiempo, pero sí ha habido fallas. Pero una cosa que yo he mirado y respeto las mujeres por esto, es un trabajo muy grande que tienen en el hogar. Y Lucy me ha dado mi lugar como pastor de la casa, como líder de la casa, y eso nos ha ayudado, pero lo que yo he hecho es no abusar de eso, sino he trabajado a mitad, ayudarlo. Por ejemplo, hoy me quedé con el niño todo el día porque tenemos un niño de 2 años y ella se fue a sus actividades, y le doy de esa manera. Creo que poniendo a Dios en primer lugar, en nuestro caso, cada matrimonio es diferente, y eso nos ha funcionado bastante bien porque Dios, la familia y ya los familiares o la iglesia y cosas así. Nuestros hijos vienen en eso, y gracias a Dios vamos muy bien. Pero el tema nos hace reflexionar porque nos va a ayudar a otras parejas, ¿sí? O que están en conflictos. gracias, Mateo. Lucy, ¿quieres decir algo? Sí, estaba lo que es la comunicación, entre nosotros, gracias a Dios, cuando comenzamos, en muchas parejas es puro amor, cosas así, y para nosotros él tiene carácter fuerte y yo también. Entonces al principio sí fue algo, ¿cómo se puede decir? Porque él quería una cosa, yo quería otra. Ya ahorita hemos cambiado en la forma de que nos acoplamos mejor. No fue, ya ve que muchas parejas al principio es lo puro, dicen lo dulce, pura miel, le digo. Entonces fue lo contrario, y es lo que nos ha ayudado a estar firmes como matrimonio. Lo otro, algo que puso el pastor Alfaro, es acerca de cuando vienen los problemas. Dice, cuando vienen es porque nos va a llevar a una bendición más grande. Como humanos, como mujer, cuando llega a veces a alguna situación de afuera, luego se nos altera todo. Entonces, lo que yo aprendí con una situación que nos llegó de fuera, es de que le digo, no ganamos nada porque nos afectan nuestras emociones. Le digo, entonces hay que mirarlo de que ponerlo en las manos de Dios, y de ahí viene la bendición. Es lo que hemos aprendido, porque le digo, a mí me altera de cómo decía, no, pues que viene esto, porque era a veces situaciones altas que para lidiar con ellas. Le digo, pero hemos aprendido que, pues, si vienen, es como arreglarlas, porque nos va a llevar más allá. Le digo, y es por el bien de la familia, porque con que afecte al esposo, luego viene la esposa y los hijos, a la familia nos afecta completamente. Pero le digo, gracias a Dios hemos aprendido a poner todo en las manos de Dios. Le digo, y de allí Dios nos da la sabiduría para cómo trabajar con las situaciones que vienen. Así es, y bueno, creo que a través de la clase, por aquí tenemos también a Rafa Chávez. Ahorita, Rafa, si quieres también darnos alguna aportación. Es esto de las crisis y de los conflictos, cuando llegamos a un momento de una madurez, esta parte que nos hablaba el doctor de las crisis evolutivas,
Cuando llegamos a un proceso de una madurez espiritual, de una madurez mental, emocional, también física, porque pues vamos creciendo, las experiencias de la vida nos van llevando a adquirir esa madurez poco a poco, pero sobre todo cuando llegamos a una madurez espiritual, creo que lo que comentabas ahorita, Lucy, los problemas, las dificultades, las crisis, las comenzamos a ver como oportunidades, oportunidades que nos van a habilitar a cada uno de nosotros, va a desarrollar cierta habilidad en nosotros, va a ejercitarse esa resiliencia en nosotros y ya estamos casi, vemos la crisis, pero por fe ya miramos hacia dónde nos va a posicionar, nos va a dirigir el Espíritu. Y la verdad que eso es impresionante porque no caemos al juego de la carrera de la rata a estarle dando y dando y dando a lo mismo, sino que como nos marcaba los dos mapas conceptuales que nos puso aquí el doctor, ¿verdad? Como cuando se va a esa crisis a conflicto, o cuando se va a esa crisis que se resuelve, tiene una salida y listo, ya no andamos en vueltas, pero bueno, cuando no hay la madurez, pues somos propensos a esa parte. Rafa Chávez, adelante, no sé si quieras darnos alguna aportación, Rafa. Abre tu micrófono, Rafa, que no te escuchamos. Ahí está, Ok, ya se abrió. Ah, sí, ok. Sí, bueno, mira, yo ahorita pues ya entré un poquito tarde al tema, pero creo que lo que se ha expuesto ha sido lo que a muchas parejas nos ha pasado y realmente el estar alejándose uno de Dios es cuando empiezan a presentarse todos los problemas dentro de un matrimonio. Entonces, todo, Dios tiene el control y Él sabe por qué permite que pasen las cosas. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es, pues, trabajar en corregir todo lo que haya uno hecho mal por bien del matrimonio y de la familia. Entonces, pues yo creo que es una sacudida que le da a los matrimonios cada vez de que se presentan los diferentes problemas de cualquier índole, sea económico, sea de comunicación o de la intimidad. Entonces, creo yo que Dios sabe por qué permite que pase todo esto. Y y he aprendido a que pues no debe uno estar alejado de Dios, debe estar uno cerca de Él, porque Él te da la dirección de qué decidir y qué hacer en diferentes momentos, Arturo. Así es, Rafa, él es el que nos da la salida, Así la es. indicación hacia lo que tenemos que hacer. Gracias, Rafa, por la aportación. Sí, Arturo. sí, doctor Alfaro, adelante, no sé, yo creo que de todas las participaciones que han dado, creo que hay mucho que quiera aportar también, resumiendo. Ahorita le damos oportunidad. Yo quisiera cerrar ya mi comentario y si hubiese alguna persona más, que no se queden, es importante. Ahorita hablábamos, una de las grandes bases del ser humano es la comunicación, pero hay que saber también comunicar, ¿verdad? Yo quiero compartirte algo que el día de ayer estaba escribiendo y te decía, mira, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si vemos, o sea, los conflictos van a existir, decía ahorita también la profeta Linda, ¿verdad? Nos hablaba que siempre el conflicto en el matrimonio es inevitable el proceso,
pero cómo manejarlos y cómo hacerlos, ¿verdad? Y entonces Dios va a permitir el dolor y sufrimiento, pero son usados por Él para el bien de nuestras vidas. Y algo que también vemos y que lo confirma de lo que acaba también de decir la pastora Linda, es que ese sufrimiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿Jesús sufrió? ¿Jesús tuvo dolores? Sí, nada más que eso produjo para ti, para mí, la vida eterna. O sea, el resultado de ese dolor y sufrimiento trajo una consecuencia que hablamos muy grande. Entonces, el libro de Santiago nos lo confirma muy claramente en su capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, fíjense, escúchenlo bien. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos está diciendo, Él no nos las va a poner. Vamos a vivir por nuestras necesidades y decisiones diversas pruebas. Dice, pero tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, que Dios lo permite, de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Y cuando tú tomas esa paciencia, adquieres madurez. Y entonces, yo cierro con esto nada más, Arturo, para decírtelo y motivarles. Fíjense bien, escúchenlo. Dice, si buscas los aplausos fuera de ti, dependerá siempre de las otras manos. Pero nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Cuando sientas dolor en una crisis o conflicto, es Dios que te está puliendo. Pero recuerda, Dios no pule vidrios, solo piedras preciosas. Así que no temas, alégrate, está haciendo de ti un diamante. Muy bien, pues bueno, creo que ahí va el crecimiento. Víctor Frank creo que está muy apegado también a lo que comenta ahorita el doctor acerca de la Biblia, porque Víctor Frank precisamente habla de esto, de que el hombre anda en búsqueda de sentido, porque no le encuentra sentido a su manera de vivir. Entonces, cuando, por decir ahorita la pregunta que nos hacía, ¿verdad? ¿Cristo sufrió? Claro que sufrió, pero gracias a ese sufrimiento estamos nosotros hoy aquí reunidos. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos pasando, por decir, un sufrimiento conyugal, estoy sufriendo con mi cónyuge, pero cuando miro a través de la fe a lo que va a producir ese sufrimiento, le encuentro sentido al sufrimiento. Y entonces ya le encuentro sentido a lo que estoy viviendo y ya dejo de sentirme mal, dejo de quejarme, dejo de estar en un malestar, precisamente porque ya le encuentro un sentido, ya no hay un vacío existencial en mi vida personal o en mi relación conyugal. Esa es, creo que una de las diferencias que tiene un matrimonio, lo comentaba también Rafa, que busca a Dios, y un matrimonio que no busca a Dios, o sea, alejados de Dios, nada podemos hacer. Mi esposa aquí está presente y en una ocasión me preguntaba, oye, ¿me amas? Y de esas veces que yo hice un breve silencio y mi respuesta fue, después de Dios, tú sabes que te amo. Y la respuesta de ella fue, dice, y tú sabes que yo te elegí a ti porque yo sé que eres un hombre de Dios y que mientras Dios esté en primer lugar en tu vida, nuestro matrimonio va a estar estable. Y la verdad que es algo bien impresionante. La cabeza, el líder, lo decía también el pastor Mateo hace ratito, el líder, la cabeza, o sea, cuando me dan mi lugar como cabeza, pero no abuso de ese liderazgo, no abuso de ese pastoreo en mi casa, en mi hogar, en mi familia, sino que también lo enriquezco, y hay algo, hay cierta reciprocidad, ¿verdad? En lo que se hace, pues la verdad que encontramos mucha estabilidad y ya los conflictos y los problemas cuando quieren llegar, ya les da flojera llegar porque dicen, nah, hombre, ni logramos hacer nada. Ya le sacan la vuelta y andan buscando, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que el diablo anda como un león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar y ya como que le da flojera y dice, no, hombre, ¿para qué aquí si aquí ni se les hace nada? Y andan buscando matrimonios inestables, inmaduros, alejados de Dios, porque uno de los objetivos pues es destruir. Pues
Vamos a dar una última participación. Si alguien se quedó con algo para poderlo decir o compartir, adelante. Y si no fuera así, pues bueno, oramos y así quedamos despedidos. A alguien nada más abra su micrófono y listo. Ok, creo que ya le pensaron mucho. Amado Espíritu Santo, gracias te damos por la bendición que nos das esta noche de habernos reunido. Gracias por el acompañamiento de tu siervo, el doctor Alfaro, por la sabiduría, Señor, el conocimiento que le has dado y sobre todo la forma de cómo lo puede transmitir a nuestras vidas para hacerlo más accesible, más entendible ese conocimiento. Gracias, Espíritu Santo, por tu compañía, por tu guía, por la instrucción que nos has dado. Te pedimos de manera muy especial esta noche por los matrimonios que están representados en esta sesión, en esta clase, y los que estarán viendo también la clase grabada. Ayúdanos a compenetrarnos, ayúdanos a conocernos, ayúdanos a estabilizarnos, a encontrar ese, en cada quiebra, en cada crisis, en cada dificultad. Haznos sabios para poder encontrar el equilibrio. Muéstranos de qué manera renunciar al orgullo, a la parte egocéntrica, soberbia, altiva, a esos frutos naturales, esos frutos de la carne, que lo único que hacen es a aumentar más el conflicto, que la dificultad cada vez se haga más grande. Queremos ser imitadores tuyos, queremos hacer tu voluntad, tanto los hombres como las mujeres que estamos aquí en clase, queremos hacer tu voluntad y sabemos que no está dentro de tu voluntad, no está dentro de tus planes la destrucción de los hogares, la destrucción de las familias. Ayúdanos a encontrarle sentido a cada sufrimiento, a cada dificultad que estemos pasando o que hayamos pasado en el pasado y que probablemente todavía no se haya resuelto. Confiamos que tú eres nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro instructor, nuestro acompañante de vida y que de manera sabia, amado Espíritu Santo, estarás usando a la persona indicada para poder hacer de tu voz una voz audible y un calor acompañante para abrazarnos, exhortarnos, motivarnos y seguir adelante hasta que nos llegue el día de que tengamos que entregar cuentas delante de ti. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor.